Tengan ustedes muy buen día, chavos. Les saluda el maestro en historia Octavio Contreras Borseguí. Y este es un complemento a la presentación de mis datos profesionales que acaban de ver hace un momento. Pero no me quiero conformar con mostrarles solo el lado que corresponde a mi personalidad en lo profesional. Quiero también que conozcan algunas de las cosas generales que les permiten entender cómo soy como persona, no solo cómo soy como profesor. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de la enseñanza del humanismo de inspiración cristiana y del modelo jesuita en particular, no es nada más el conocimiento, es la socialización del conocimiento y entender quién es el que nos está impartiendo y entender las formas y entender las razones y entender los motivos, entender que estamos hablando de persona a persona, que no es una clase en línea completamente despersonalizada o es una clase en donde yo voy nada más para cumplir el requisito de la asistencia, sino que debemos de vernos como individuos, como personas, hacer las conexiones necesarias para en el futuro mantener estas conexiones, mejorarlas y ayudar a la mejora del mundo que tanto nos necesita. Reitero que en este caso, más que ser un profesor, como algún amigo me lo enseñó que es profesor de educación física, egresado de la Escuela Superior de Educación Física de aquí de México, del ESEF. El coach no es un entrenador, no es la persona que nada más te pone los ejercicios, no en el sentido profundo. El coach es aquel que te motiva, te llama la atención, te regaña, te da las instrucciones técnicas, te imparte el conocimiento teórico, pero también te da la base para el conocimiento práctico. Pero lo más importante es que te va a fungir como guía, gurú, papá, abuelo, amigo, todas estas circunstancias que todo lo que se enseña, todo lo que se guía, todo lo que se entrena en el momento en el que estamos, en este caso, en la universidad, cuando llega el gran momento del trabajo profesional, como en el caso del deporte, el coach no puede pasar de la raya durante los juegos. Puede gritar todo lo que quiera desde afuera, pero tiene que confiar que el pupilo ha entendido todo lo que entrenaron, todo lo que ensayaron, que ha calentado como tiene que hacerlo. Y ahora sí, tú sigues girando las instrucciones desde fuera, pero las decisiones en el campo se toman desde adentro y es el jugador, en este caso el alumno, el que tendrá que tomar sus propias decisiones, inspirado por todo el proceso de entrenamiento que ha tenido a lo largo, en este caso, de su vida académica. Tomando en consideración entonces estos elementos, ¿qué les comparto de lo mío? Yo nací en México, el país, concretamente en el Distrito Federal, lo que actualmente identificamos como la Ciudad de México, y hay una serie de fechas que son mis puntos paradigmáticos, que son mis fechas históricas importantes. 1967, 1986, 1991 y el 2011. Esto se complementa con una serie de fechas más concretas, el 24 de abril del 67, que es cuando nací. Y notarán aquí la pequeña circunstancia de que hay tres fechas que se repiten, que corresponderían a los 14 de enero. 14 de enero de 1986, que fue la primera clase de historia que ya tomé formalmente. Un 14 de enero, pero de 1991, cuando yo comencé a dar clases ya profesionalmente, mi primer día de clases, pero como profesor. Y el 14 de enero, pero del 2011, en donde tuve una circunstancia en la que, por una serie de desequilibrios físicos, terminé prácticamente en estado de coma diabético y a partir de ese momento se me declaró ya oficialmente como diabético, que padezco diabetes mellitus tipo 2 y obviamente esto ha implicado que tenga que hacer una serie de ajustes en mis hábitos. Por lo tanto, si esto lo trasladamos en años, tengo 52 años de edad, tengo 33 años de haber iniciado mi proceso como historiador, tengo 28 años de dar clase, ya llevo más de 28 años y medio, y llevo 8 como diabético. Ahora, algunas otras cosas a considerar. Si ustedes se fijan en estos dos escudos, ¿qué nos puede decir? Para muchas personas, como me lo han expresado abiertamente, ¿no? Cuando ven que le voy al Cruz Azul o cuando ven que le voy a los Raiders. Es que cómo es posible, en alguna ocasión, algún alumno dijo, ¿cómo es posible que les vaya ese par de equipos perdedores, ¿no? Yo le respondía, espero que en 30 años no vaya a haber una persona que te diga exactamente lo mismo con los equipos a los que tú les vayas en este momento. ¿Por qué? Porque las aficiones nacen cuando uno comienza a hacer el seguimiento de los deportes que a uno le llamen la atención.
Por edad, ahí es donde también identifican muchas cosas. Por edad yo comencé a irle al Cruz Azul cuando la época del pentacampeonato, cuando en la década de los 70 ellos ganaron campeonatos en 5 años, 5 de 10 años. Entenderán que era el mejor equipo de México en aquel momento. Y en el caso de los Raiders, a lo mejor no campeonatos, pero sí en porcentaje de partidos ganados, eran los que tenían el más alto rango de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos. Y es ahí donde se termina formando mi afición. Y lo más importante, a largo plazo. Ustedes podrán decir, bueno, qué bueno que les fuiste en esas épocas, pero cuando empezaron las malas rachas, pues eso nos pasa a todos y le pasa a todos los equipos en la historia. Por eso les decía, espero que en el futuro, que los equipos que ahorita ustedes ven como los supercampeones, no pasen por malas rachas prolongadas y que ahí es en donde se va a ver cuando la afición realmente se demuestra. Y el hecho de que yo me haya mantenido todo este tiempo, en el caso de los Raiders, la última vez que se coronaron fue en 1984. En el caso del Cruz Azul, la última vez que se coronó campeón de liga fue el año 2000. No es cierto, ni siquiera. El año 1997. Pues obviamente saquen las cuentas de cuántos años son. No les he dejado de ir y me he mantenido fiel y me voy a mantener fiel. Algo que si ustedes se fijan en época contemporánea es más bien raro y es más bien extraño. Las aficiones, uno las termina cambiando a conveniencia. Y yo no soy así. Una de las cosas que les puede quedar muy clara en ese sentido es que si hay algo que yo, en lo personal, soy, es ser fiel a una causa. Y esto es un valor que, desgraciadamente, yo y muchas de las personas que me rodean hemos notado que nuestra sociedad está padeciendo cada vez más. Dentro de mis gustos personales, me gustan mucho los gatos, colecciono pines de estos prendedores que se ponen en la solapa, disfruto mucho de una buena comida y también disfruto mucho el tener una muy buena conversación. Si pueden versar todas estas cosas sobre el mismo eje, pues obviamente es mucho mejor y es ideal. También hay una serie de personajes como el Dr. Hannibal Lecter de la película El silencio de los inocentes. Y aquí estoy comenzando a hacerle referencias a una serie de personajes que para mí son paradigmáticos e importantes dentro de los aspiracionales y de las líneas que yo trato de seguir en el mundo de lo personal y la combinación con lo profesional. Porque el Dr. Hannibal Lecter, si ustedes se fijan, es el mejor en su rango, aunque tiene obviamente cierto desequilibrio. Cuando uno se pone a revisar su historia personal, entiendes por qué es lo que es. Es una consecuencia de la circunstancia que le tocó vivir y si analizan con más cuidado estrictamente hablando, no es un villano, es un antihéroe. Y esto también aprenderemos a distinguirlo a lo largo de nuestro curso. Otro personaje, el Dr. Cal Lightman, de la serie Lie to Me, es un extraordinario analista de lenguaje no verbal, pero que no se caracteriza precisamente por llevarse muy bien con el entorno que le rodea. Otro que también va sobre esa circunstancia, el Dr. Gregory House, de la serie House MD, que sabemos que disfruta mucho su trabajo, pero se fijan, es una persona que también ha tenido un daño personal sumamente grave y un daño físico también grave, que no le permite en ocasiones, aunque quiere, el dolor físico lo termina superando y le termina siendo una persona antisocial, aunque por dentro es una persona extraordinariamente sensible. El Doctor Indiana Jones, de Cazadores del Arca Perdida, que es la primera película en la que muchos de nosotros la conocimos, bueno, es el paradigma de lo que es el aspiracional de muchos de los arqueólogos, de los antropólogos y por supuesto de los historiadores. El caso de Batman / Bruce Wayne. Aquí no me refiero a un Batman en particular, sino a la esencia del personaje. El uniforme me parece extraordinario. Es un superhéroe que en sí no tiene poderes, pero sí tiene los recursos suficientes, es lo que sí me falta a mí, el varo, no lo tengo, pero tiene los recursos suficientes para comprarse los gadgets más extraordinarios del mundo. Caso similar a lo que representa el personaje de James Bond, cuya primera película fue la del Doctor No, que nosotros estamos acostumbrados a verlo en torno a los gadgets, más la categoría, los autos, las mujeres, el alto nivel del Playboy como tal, pero que hay que entender que en su esencia es el mejor en lo que hace y a la falta de los gadgets, la capacidad intelectual es absolutamente superior. El caso de Don Draper de la serie de Mad Men, uno de los mejores, si no es que el mejor de los publicistas de Madison Avenue, pero que también tiene un negro y oscuro pasado y que también es una persona sumamente afectada, pero al mismo tiempo es sumamente sensible.
El personaje de Rocky Balboa, que comparado con los demás pueden decir, híjole, pues este como que dinero no le sobra, como que categoría tampoco, es más bien de clases bajas, capacidad intelectual no es precisamente el más brillante. No, pero es una persona que además se desmotiva con relativa facilidad. Pero una vez que logra obtener la motivación que en repetidas ocasiones está rodeado de las personas adecuadas para recibirla, eso sí, la voluntad de hierro no permite que se raje y es cada vez que me derriban levantarme para llegar a ganar. Esto, entiendan, es también parte de mi formación como chavito. La primera película es de 1976 y la última de la serie importante, cuando todavía tenía un gran peso, es para Rocky 4, 1985. Ya las que vienen después ya salen un poquito más del contexto como tal. También me gustan mucho las cosas de la NFL y aquí hay ciertos personajes como el que están viendo ustedes aquí, mariscal de campo de los 49 de San Francisco, el caso de Steve Young. Steve Young es jugador del Salón de la Fama, pero él tuvo la circunstancia de que cuando se le contrató para una liga que no duró, la USFL, se le dio el contrato más caro de toda la historia de todos los deportes profesionales, en aquel entonces, ahorita nos da risa, eran $40 millones, te estoy hablando por ahí de 1981, 1982, por un contrato de 40 años además, ahorita nos parece irrisorio. El chiste es que la liga tronó, ya no se pudo desarrollar profesionalmente, se terminó incorporando a la NFL, donde lo contrataron un equipo muy malo en aquel entonces, los Bucaneros de Tampa Bay, y era el jugador titular del peor equipo con el sueldo más alto. Pero él no quería eso, él quería conseguir algo más, trascender en la liga, y si hay algo que él mismo dice que se le desarrolló, es la paciencia. Y en ese rango de paciencia le tocó caer con los 49 de San Francisco de la época dorada de los 80, pero le tocó quedar nada más abajo del que para muchos todavía sigue siendo el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, en el caso de Joe Montana. Imagínate ser el suplente de Montana, pero tú lo que quieres es brillar por ti mismo. Cuando Joe Montana se sale del equipo, cuando lo cambian, ahora viene su oportunidad dorada, empieza a romper récord tras récord. Nada más que había uno que no podía, ni de hecho no pudo ni siquiera romperlo, que fue el de campeonatos ganados y el de jugador más valioso ganados en comparación con. Él siempre vivió con, como dicen en Estados Unidos, de monkey on the back. Sí tiene el mono en la espalda. Todo el tiempo, sí, pero él tiene más anillos. Sí, pero pues, él es que es el mejor de todos los tiempos, ¿no? Hasta que él por fin pudo ganar su campeonato y pudo hacer que se le quitara ese chango de encima de la espalda. Justamente el otro personaje es Joe Montana. También lo admiro y lo respeto mucho porque me acuerdo que en aquel entonces yo, pero ni muerto, irle a los 49 de San Francisco, y cuando en una ocasión eliminaron en un juego de campeonato al que entonces era mi equipo, juré que yo lo iba a ver caer y que lo odiaba con toda mi alma. Con el paso del tiempo se me bajó el enojo, con el paso del tiempo se me ganó la molestia y se terminó ganando todo mi respeto y toda mi admiración. Uno de los primeros grandes héroes deportivos que tuve es este que están viendo, un mariscal mítico, Roger Staubach. En su momento fue visto también como el mejor mariscal de todos los tiempos, en este caso de los Vaqueros de Dallas. Él llegó tarde a la liga porque él tuvo que cumplir con su servicio militar, él tuvo que cumplir con 6 años de servicio militar, los Vaqueros le tuvieron mucha paciencia en ese sentido y una vez que se termina incorporando se convierte en un mariscal de campo de élite. Duró relativamente poco tiempo en la liga, pero el poco tiempo que estuvo en la misma se convierte en uno de los más grandes líderes, guías, motivación pura como individuo, no tanto por el brazo, no tanto por su velocidad. Otro, este es realmente paradigmático, el caso de Rocky Bleier. Él no tiene los grandes récords, salvo, como equipo, 4 anillos de supertazón ganados en 4 años con los Acereros de Pittsburgh. Nada más que él era un bloqueador, él no era un corredor titular, él era el que le bloqueaba al mejor corredor, que era Franco Harris. Nada más que la historia de Rocky Bleier es impresionante porque él fue el único jugador por ahí de 1967, 1968, que fue reclutado para ir a pelear a Vietnam. Y él, cumpliendo su servicio militar en Vietnam, tuvo un problema, hubo una granada que termina volándole prácticamente la mitad del pie. Cuando él quiso regresar a jugar, le guardaron su lugar por respeto, porque los dueños eran unas personas muy diferentes a los tipos de dueños de épocas anteriores. Y el problema es que él, cuando le decía a los médicos es que cuando voy a regresar a jugar, los médicos le decían,
señor, o sea, olvídese de que regrese a jugar, a ver cuándo puede volver a caminar. Se hizo organizado, trabajador y disciplinado y el resultado ¿cuál fue? Se convirtió tal vez en uno de los mejores jugadores bloqueadores de toda la historia, a pesar de que estaba lleno de dolor, estaba lleno de cicatrices y había jugadores como un compañero suyo, un defensivo extraordinario del Salón de la Fama, que es Joe Green, que decía que había ocasiones que llegó con la reuma, es que llegó con la torcedura, llegó con la lastimadura. Pero cuando veo que Rocky Bleier se sienta y empieza a ponerse el equipo y empieza a ponerse los vendajes, lo veo con todo ese cuerpo marcado y lleno de cicatrices y digo, ¿y yo por qué me estoy quejando? Y se convierte en la motivación para muchos de sus compañeros. Otro, para muchos el mejor mariscal de campo sin duda alguna de toda la historia, pero que muchos no conocen, este número 19 de los entonces Potros de Baltimore, porque así es como empezaron, y que con él comienza la televisión a ponerle la atención a este deporte en particular, Johnny Unitas, y que en su momento no fue el más alto, no fue el más rápido, no es el que tiene el más poderoso de los brazos, pero se distinguía particularmente por su liderazgo en el campo de juego, ganándose incluso el respeto de sus peores enemigos. Y no puede haber buenos jugadores si no tienen quien los guíe. En el caso de los Vaqueros de Dallas, el que guiaba a Roger Staubach es este hombre del sombrerito chistoso, que es como se le conoce allá en Estados Unidos, que es Tom Landry, una persona que no era muy expresiva en lo personal, pero que es el primero que comienza, digamos, ahorita también nos da risa, comienza a meter al deporte el uso de las computadoras para saber sacar los mejores jugos de sus jugadores. En el caso de este señor, Joe Gibbs, de los enemigos de los Vaqueros, él fue entrenador de los Pieles Rojas de Washington y él fue 3 veces campeón con 3 mariscales de campo diferentes, pero ahora sí que en sus ratos libres se dedicaba a asesorar a los autos de la NASCAR, en donde también llegó a ser 3 veces campeón de esa categoría. En el caso de Joe Montana, su entrenador, un teórico extraordinario, este señor de cabello blanco que nosotros vemos aquí, que es Bill Walsh, y que también ha sido uno de los grandes innovadores dentro del juego del fútbol americano profesional como tal. Y por supuesto, ahora sí que el papá de todos, este señor que es Don Vince Lombardi, entrenador de los Empacadores de Green Bay, y que él se va a distinguir por su carisma, por su liderazgo, por ser humano como persona. Él fue maestro antes que ser coach, y él curiosamente estudió con los jesuitas y aprendió mucho de lo que a lo mejor es ser duro, sumamente crítico y sumamente, algunos decían exageradamente duro con los jugadores, pero se termina convirtiendo, más que en un head coach, se termina convirtiendo literalmente en el padre para muchos de ellos. Ahora, hay otra serie de cosas que también tendríamos que considerar en este sentido. Yo les voy a solicitar que me pongan atención a lo que les va a sonar un poco raro en este momento, son las 3 Ds de Dennis Green. Dennis Green es otro entrenador de la NFL, en este caso lo fue de particularmente los Vikingos de Minnesota, y hay 3 planteamientos que nos pueden servir de mucho para guiarnos como personas en este mundo tan difícil en el que nos ha tocado vivir. También más adelante, eso no será exactamente en este momento, pero más adelante, tocaremos el caso de lo que son las 11 reglas de vida que nos comparte Bill Gates, que se complementarán con la regla de 3 de Steve Jobs. Para que se den una idea de lo que son las reglas de 3 de Steve Jobs, es ir viendo las cosas en paquetes de 3 para ir poco a poco abriendo espacios y que las cosas se nos queden más pegados. Y me llamó la atención que esta regla de 3, por ejemplo, se aplica muy bien a lo que era la filosofía de vida de Vince Lombardi, que les mencioné hace el momento. Cuando llegaban las nuevas generaciones de jugadores y tenían el primer campo de entrenamiento, se les daba la bienvenida y les decía Vince Lombardi que debía de quedarles claro que en la vida hay 3 cosas que son las más importantes y que son absolutamente inamovibles. Y que si no estás en paz con esos 3 puntos, no puedes estar bien como persona. El primero, les decía, siempre tengan bien a su familia, siempre estén bien con su familia, siempre estén bien con su religión, no me importa cuál sea, si son musulmanes, si son cristianos, si son católicos, si son protestantes dentro del cristianismo, si son librepensadores. El chiste es que ustedes tengan algo en lo cual puedan creer y tienen que estar
bien con ello también. Y el tercer punto fundamental, después de ver familia, después de ver religión, son los empacadores de Green Bay Packers. Esos son los 3 puntos. Si no estás bien con ninguno de ellos, no puedes permanecer en este equipo. En cuanto a las 3 Ds de Dennis Green, sí es bien importante que tengan ustedes presentes esto que vemos a continuación en este pequeño corto, que yo también les iré recordando a lo largo de nuestro semestre, a lo largo de nuestro curso, y que para Dennis Green, para este entrenador, lo decía cuando comenzaba el campo de entrenamiento, son los 3 puntos de los objetivos que tú debes de cubrir. Lo primero, el deseo. ¿Qué es lo que quieres? El segundo, la dedicación. ¿Qué tanto estás dispuesto a dedicarle para conseguir tu deseo? Y el tercero, la determinación. Si alguna circunstancia se te atraviesa y te complica conseguir dedicarte lo que quieres para poder llegar a tu deseo, ¿qué tan determinado estás a pagar cierto precio para poder conseguir el deseo y poder cumplir con la dedicación que prometiste desarrollar? Por favor, escuchen y vean esto. Desire, dedication, and determination are the 3 Ds, and they're really, for me, the essence of life. And we talk a lot about the 3 Ds, desire, dedication, and determination. Desire is establishing what you want. What do you want? Desire is really kind of the passion that you've got to have for the game of football. Dedication is the price that you pay to get it. There is always a price to pay to get what you want. Determination is how many times you'll get knocked back down, be ready to get back up. Sometimes you're going to get beat up, that things are not going to always go the way you want to go. How many times can we be disappointed and still not lose the fire in our belly? That's going to be the key. Entendamos entonces, les pido que reflexionen en lo personal. ¿Cuál es el compromiso que nosotros queremos adquirir para este semestre, para con la Ibero? Y yo les pido que personalmente lo piensen para con esta materia. Yo les puedo decir cuál es mi compromiso. ¿A qué me comprometo yo, Octavio Contreras, con ustedes? Yo me comprometo a faltar lo menos posible, a dedicarles mi tiempo y atención y a prepararlos lo mejor posible para la vida académica, la vida profesional y la vida personal. Ese es mi deseo. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el de ustedes? Primero definan cuál es el deseo de ustedes. Piensen cómo van a cumplirlo y piensen también cómo van a demostrar que lo cumplieron. Porque esto es parte de, digamos, la primera actividad que les voy a pedir que ustedes me hagan el favor de compartir por la vía del inbox a nivel individual, a nivel personal, para que esto, a lo que ustedes se van a comprometer, primero diciéndome cuál es su deseo, cómo van a cumplirlo y después cómo van a demostrar que lo cumplieron, esto ustedes me lo van a hacer llegar en algo muy rápido, muy corto, entre 30 segundos, máximo 1 minuto, y esto lo vamos a guardar para hacer la comparación al final del semestre y que hagan ustedes su propia autoevaluación. Muchas gracias por su atención.